políticos porque el gobierno del Perú entregó por fin a las autoridades japonesas el pedido de extradición del expresidente Alberto Fujimori. Lo ha informado así el canciller Alan Wagner. El expediente con la solicitud de extradición de Fujimori ha sido entregado en español y japonés por el embajador peruano en Tokio, Luis Maquiavelo, ante el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón. Las autoridades judiciales peruanas solicitan la extradición de Fujimori por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado, desaparición forzosa y lesiones graves en los casos de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Esos crímenes ocurridos entre noviembre de 1991, julio de 1992, murieron 25 personas asesinadas por el grupo Colina, que, como ustedes saben, ejecutaba acciones criminales, presuntamente con el conocimiento del expresidente, quien ha negado, por cierto, estas acusaciones en reiteradas oportunidades. El canciller Wagner ha afirmado que los delitos que se imputan a Fujimori, conforme al derecho internacional, no deben quedar impunes. Esperamos que el gobierno de Japón haga honor a su larga tradición histórica, comentó el canciller, para después decir que existen indicios razonables de los delitos que se le imputan. Bueno, se espera desde hace mucho tiempo que se pueda concretar la extradición de Alberto Fujimori. Como ustedes saben, él se ha amparado en su nacionalidad japonesa para vivir este exilio dorado, desde el cual incluso se ha atrevido a lanzar un nuevo movimiento político. Pero nosotros nos hacemos entonces la pregunta, si él pretende nuevamente participar de política peruana, entonces está admitiendo al mismo tiempo que es peruano y por tanto deberá rendir cuentas a la justicia de nuestro país. Está, como se dice en criollo, sacándole la vuelta a Fujimori hace tiempo al derecho, no solamente al derecho nacional, sino también al derecho internacional. Y esperamos que ya con el expediente concluido y con este trámite en curso, podamos finalmente ver al expresidente Alberto Fujimori aquí rindiendo cuentas a todo el país, que nos las debe hace tiempo. Con 10 minutos, y lo que vamos a desarrollar a continuación es una noticia que esperábamos hace tiempo todos los peruanos. La Cancillería japonesa ha recibido el pedido oficial de extradición del expresidente Alberto Fujimori, exiliado en Tokio bajo los cargos de lesa humanidad. En estos momentos, el embajador del Perú en el Japón, embajador Luis Maquiavelo, está haciendo entrega al Ministerio de Relaciones Exteriores del Japón de la nota diplomática por la que se solicita la extradición del expresidente Alberto Fujimori, acompañando el cuadernillo de extradición elaborado por la Corte Suprema de la República. También quisiera señalar lo siguiente. De acuerdo con el derecho internacional, para que proceda una solicitud de extradición en ausencia de un tratado de extradición específico con el país concernido, se requieren 3 elementos. En primer lugar, que hayan indicios razonables de culpabilidad. En segundo lugar, se requiere que exista lo que se denomina la doble incriminación, es decir, que los delitos que se le imputan al acusado sean también delitos de acuerdo con la legislación del país requerido. Y en tercer lugar, se requiere también la garantía del debido proceso. De acuerdo con el atestado elaborado por la Corte Suprema de Justicia del Perú, contenido en el cuaderno de extradición presentado, estos 3 requisitos están cumplidos. Además, como también se ha señalado, el derecho internacional ha consagrado la no impunidad de los delitos de lesa humanidad, es decir, de los graves delitos contra los derechos humanos. Los delitos que se le imputan al expresidente Fujimori en el cuaderno de extradición presentado se refieren, como ya se ha señalado, específicamente a delitos de lesa humanidad sustentados como tales por abundante legislación internacional. Tenemos declaraciones también del embajador del Perú en Japón, Luis Maquiavelo, y de un vocero de la Cancillería japonesa. El
embajador del Perú en el Japón, Luis Maquiavelo, hizo entrega al Ministerio de Asuntos Exteriores japonés de la petición de extraditar al expresidente Alberto Fujimori, quien reside en ese país amparado por la nacionalidad nipona de sus padres. El documento fue recibido por el director para América Latina y el Caribe de la Cancillería japonesa, Ken Shimanouchi. El diplomático peruano aseguró en una conferencia de prensa: para nosotros Fujimori es un ciudadano peruano. Él nació en Perú, él pasó 99% de su vida en ese país. Él fue rector de una universidad en el Perú. Para ser rector se tiene que ser un ciudadano peruano. Para ser presidente de la República debe ser un ciudadano peruano. Así que para todos los asuntos, él es un ciudadano peruano. Ahora, él está intentando formar un nuevo movimiento político. En otras palabras, que él enfatiza su nacionalidad peruana. En tanto, el vocero de la Cancillería japonesa, Yasuhisa Takashima, aseguró que el documento será estudiado y considerado muy cuidadosamente. Para él es un poco prematuro predecir qué clase de resultado tendría, pero la posición del gobierno japonés es que la estudiará de acuerdo con la ley japonesa. Y en cuanto se refiere a la ley, el señor Fujimori es un ciudadano japonés. Además agregó que no hay acuerdo entre Perú y Japón para extraditar criminales o de los sospechosos. Japón solo tiene esa clase de acuerdo con Estados Unidos y Corea del Sur. Por lo que si esta petición es hecha por el gobierno americano o coreano, entonces se extradita a la persona. Pero esta petición es realizada por el gobierno peruano, así que tenemos que simplemente mantener nuestra ley intacta aquí y mantendríamos al señor Fujimori en Japón. Son las 7:15 y a propósito, desde Tokio, el expresidente Alberto Fujimori señaló que el pedido oficial de su extradición no cuenta con sustento. De otro lado, se refirió al lanzamiento de su nuevo partido político denominado Sí Cumple. Bueno, yo reitero lo que he dicho anteriormente. Como todos conocen, tengo koseki japonés y como tal tengo derecho a esta nacionalidad japonesa. Pero obviamente yo mantengo mi vínculo con el Perú y en ese sentido, siendo líder allá de todo un movimiento político, he lanzado este movimiento Sí Cumple desde acá, pero para ser inscrito legalmente en el Perú. Dicho sea de paso, Sí Cumple ya tiene una amplísima aceptación, probablemente sea ya la primera fuerza política en el Perú. ¿Y este movimiento es una declaración de su intención para postularse para la presidencia de Perú algún día? Por lo pronto yo tengo permanentemente esta intención de reingresar a la política peruana. Hay muchos ciudadanos que me apoyan, me respaldan, porque pueden comparar fácilmente la obra de mi gobierno con las de otros presidentes. Y sobre el pedido de extradición, ¿usted permitiría ser procesado en un corte japonés o internacional? Vea usted, en primer lugar, debo decir que yo he luchado contra el terrorismo en la peor época. No se olvide que Sendero Luminoso y el MRTA han sido movimientos terroristas sanguinarios, lo peor en el mundo en esa época. Y dentro de ese contexto ocurren crímenes como condenables crímenes como estos, pero no tengo ningún vínculo con estos atentados, de manera que las acusaciones no tienen ningún sustento. Entonces, quiere decir que usted es completamente inocente de todos los cargos, las acusaciones. Completamente, y me llama la atención el pedido de extradición. Probablemente lo que están tratando es evitar que Alberto Fujimori regrese al Perú por su propia voluntad para liderar el movimiento Sí Cumple. Quizás sea ese el motivo. Entonces, usted no está obligado a enfrentarse con ningún corte, sea en Perú, Japón o en otro país. Dicho sea de paso, en esas 700 páginas no hay una sola línea que diga que Fujimori es culpable. Tengo información en que lo han estudiado especialistas, en que dice, pero este documento de 700 páginas no tiene sustento alguno para una acusación.
7 de la mañana, 18 minutos. Escogió una periodista japonesa, ¿no? Para dar... Sí, parecía una periodista japonesa. Bueno, y a esta hora está con nosotros aquí en los estudios precisamente para comentar este tema la doctora Luz Salgado, a quien le damos los buenos días y le agradecemos, por supuesto, que haya acudido a nuestro llamado. Muy buenos días. Y la primera pregunta cae por su propio peso, su comentario al escuchar al presidente Fujimori y tras conocerse esta noticia de que ya ha llegado hasta Japón el expediente para su extradición. Sí, por fin hay un expediente que el gobierno peruano decía que ya lo había entregado desde el año 2001, ¿no? O sea, estamos en agosto ya del 2003 y este expediente recién llega a manos del gobierno japonés, quien tendrá que hacer el estudio correspondiente. Pero déjenme decirles, amigos de Panamericana, de que este expediente, como bien dice Alberto Fujimori, no tiene ningún sustento. Esta es una cacería que se ha iniciado por el miedo que se tiene a nuestra agrupación política y específicamente a la figura de Alberto Fujimori. El gobierno peruano no ha podido encontrar ningún sustento válido sobre este tema de genocidio, porque este expediente es sobre el caso de Barrios Altos y La Cantuta. Y esto se cae por su propio peso y vamos a quedar mal los peruanos realmente, porque en este expediente se sustenta en una sola declaración de una persona que dice que Fujimori ordenó y es el autor intelectual y que por eso los felicitó. Bueno, pero eso lo tendrá que determinar la autoridad japonesa que ha acogido el le doy la documento, prueba porque esto es importante para los peruanos. El caso de la felicitación y el ascenso se da a fines del año 90. No he traído las resoluciones porque ustedes me han invitado recién. La felicitación en junio del 91 a los supuestos miembros del grupo Colina. Barrios Altos ocurre el 3 de noviembre del 91, 3 de noviembre del 91, y La Cantuta el 18 de julio del 92. Díganme ustedes, Fujimori iba a tener la predisposición maquiavélica de decir que en tal fecha vamos a matar y por eso lo vamos a felicitar en fines del 90, es que eso se cae por su propio peso, ahí nomás no hay ningún sustento. Por otro lado, lamentablemente, los funcionarios, ayer me ha dado a mí vergüenza de que el ministro de Justicia, el señor Fausto Alvarado, que debería estar entregando el informe Kroll y lo tiene bien oculto, y ahí puede ser motivo de una acusación constitucional para él, dice, ya califica, juzga a Fujimori y dice que esta persona pues lo cataloga le da un adjetivo que ahorita no me acuerdo, o sea, ya él lo ha juzgado, y entonces en esa condición, en ese contubernio están procuradores, fiscales y jueces. ¿De qué debido proceso dice el señor Alan Wagner que va a garantizar aquí a Fujimori un debido proceso cuando ya estas tres instancias, jueces, fiscales y procuradores, han sentenciado a Alberto Fujimori? Aquí no va a tener nunca un juicio justo, teniendo ahora la amenaza al Poder Judicial que los quieren cesar a los 65 años y todos están que se mueren de miedo. Pero usted habla como si el Poder Judicial de la época del presidente Fujimori hubiera sido todo un ejemplo también, y no es precisamente, no fue precisamente un ejemplo. Michel, no fue un ejemplo, pero en todo caso se está repitiendo con mayor fuerza esa injerencia del Poder Ejecutivo ante el Poder Judicial. Tenemos el caso Saraí como ejemplo. Tengo mi caso. La jueza Cristina Sánchez del 65 juzgado tiene 2 años mi expediente de una acción de amparo. A ustedes les ha salido la acción de amparo en menos de 24 horas, resoluciones de la ODIGMA en menos de 24 horas. La ODIGMA no resuelve la queja que tengo ante Cristina Sánchez hace más de 2 meses. Ahora, ¿eso es justo? ¿Eso es el debido proceso? Retomando el tema que es el caso de Alberto Fujimori, él se ha defendido la posibilidad de que esté ahora en Japón, de que no se ponga a derecho, es avalándose en esta nacionalidad japonesa, pero hemos conocido recientemente y a través de ustedes mismas que se ha formado esta nueva agrupación política, este nuevo movimiento sí cumple, y esto pues lo que buscaría es que Alberto Fujimori vuelva a postular a la presidencia. Por tanto, se reconoce también su nacionalidad peruana. Lo que corresponde no es ponerse a derecho, no es lo que todos estamos esperando, creo que ese es un clamor en el que todos los peruanos coincidimos. Un proceso tiene que darse con la persona protagonista de este aquí. Entonces lo que está haciendo el Estado es, con legítimo derecho, buscar esa posibilidad, la presencia de Alberto Fujimori en el Perú. Mávila, tú me das pie para decir que como peruanos, y somos casi un 41%, tenemos el legítimo derecho a organizarnos.
políticamente. Nadie nos puede quitar, a pesar de que ya han salido, inclusive creo el procurador Vargas Valdivia y otros personajes por ahí, a decir que no tenemos derecho. Es decir, 41% de los peruanos no podemos formarnos políticamente. Con sí cumple, nosotros lo que estamos haciendo es unificar todas estas bases sólidas de Cambio 90, Nueva Mayoría, las bases de Vamos Vecinos que no tienen que hacer nada con la corrupción, todas esas bases que Fujimori ya había formado aquí en el Perú y que tiene derecho. Pero él quiere encabezar como candidato. Sí, nació claro. en el Perú, pero también tiene una doble nacionalidad a la que ahora se acoge para garantizar su vida. Yo entiendo que ustedes tengan el derecho de organizarse a través de un partido o un movimiento como sí cumple, pero el expresidente Fujimori dice que él va a encabezar, él quiere volver a la política peruana. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es peruano, es japonés? ¿No debería cumplir él antes que nada con la justicia peruana, con levantar todos los cargos, en todo caso, de los cuales ustedes dicen que y es no me inocente? quepa la menor duda de que él va a levantar todos los cargos. Miren, esta acusación se cae por sí misma y él tendría que regresar a ponerse a derecho, pero con un poder judicial totalmente independiente, un poder judicial que no esté coaccionado por el poder ejecutivo, un poder judicial que pase por su visto bueno. No, un poder judicial que todos los peruanos nos sintamos orgullosas, como estamos pidiendo ahora, que se reforme y que pueda dar garantías. Yo lo pongo como ejemplo mi caso. Yo no tengo un poder judicial independiente, señores. Y si yo no lo tengo, ¿qué lo va a tener Alberto Fujimori cuando Benítez y Díaz Canseco anunciaban que ya estaba la celda en Yanamayo lista para Fujimori? Eso lo tengo yo en documentos. Ellos lo dijeron. ¿Qué justicia se le garantiza a Alberto Fujimori cuando aquí sus seguidores estamos siendo perseguidos políticamente? Y esto es una persecución. Quieran o no lo quieran, a mí me llama la atención que el ministro Alan Wagner tuviese la misma consecuencia para su líder Alan García por los 400 muertos en el frontón. A ver si va a ser tan vehemente como en este caso de perseguir a quien nos ha dado la paz a todos los peruanos. Y bueno, muchas gracias por estar aquí, Muchas para compartir con nosotros estos por la criterios. oportunidad. Espero que podamos seguir viniendo los fujimoristas, porque estamos desterrados de los canales de televisión. Bueno, aquí nosotros somos bastante plurales, ¿no? Y consideramos que todos tienen derecho a expresarse. Buenos días nuevamente. Pueden haber además algunos casos de persecución eventualmente, pero hay también muchos casos probados de corrupción de funcionarios y exintegrantes del movimiento que están en la cárcel. No todos, no todos, lamentablemente. La justicia lo dirá. 7:25, gracias de todas maneras por su presencia. Vamos a hacer una pausa comercial.